Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Haremos todo en honor a nuestro Dios. Hoy con cánticos de júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Haremos todo en honor a nuestro Dios. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio nuevamente estar entrando a la intimidad de sus hogares. Dios les bendiga. Gracias. Por razones ajenas totalmente a David, por causa mía, es que estamos empezando un poco tarde. Pero son asuntos que salen de mi control. Yo quisiera que oráramos para que lo que vamos a compartir hoy se fundamente en nosotros como vida. La palabra es espíritu, es porque es Cristo mismo. La palabra es espíritu porque es Cristo mismo fluyendo a través de la boca de los ministros, y es vida porque habilita en nosotros por el Espíritu Santo la posibilidad de incorporarnos a la experiencia gloriosa de caminar como a Dios le agrada. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos, Dios eterno, en el nombre de tu Hijo amado, que nos permitas, Padre, el día de hoy, utilizar, Señor, tu palabra para edificar en nosotros, Señor, la nueva criatura. Gracias, poderoso Dios, porque a pesar de nuestra condición, tu fidelidad, Señor, es grande. Tu respaldo, Padre, es glorioso. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra condición, tú permaneces fiel, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, Dios misericordioso. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que la unción del Espíritu Santo descienda sobre mí, y la unción del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de los que están escuchando en este momento y van a ver posteriormente, con el propósito, Padre, de que todo lo que se va a decir, Señor, lo reciba a la mente natural, pero sea interpretado por tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Hay algunos aspectos que yo quisiera que tomáramos en cuenta. Hemos visto la iglesia de... Papi, ya hablé con Hamilton. Perfecto. Hemos visto la iglesia... Hemos visto la iglesia de Éfeso, hemos visto la iglesia de Esmirna, hemos visto la iglesia de Pérgamo.
Hoy deberíamos de ver la iglesia de Tiatira, pero a raíz de la exposición de Éfeso, Esmirna y Pérgamo, surgieron algunas dudas en el ambiente. Una de ellas fue que se entendió que yo dije que había pecados en el Espíritu Santo. No es así, de ninguna manera. Me libre Dios de tan hereje y blasfema opinión. No, yo lo que dije es que hay pecados en el espíritu, o sea, el hombre natural puede cometer pecados en el espíritu. Pero yo creo que lo aclaré con el hermano que presentó la pregunta. Aún así quisiera que viéramos algunos versos. Miremos Efesios capítulo 2, verso 2. Estamos pendientes con Tiatira, pero si lo que se expone provoca algunas dudas, independientemente que sean bien interpretadas o mal interpretadas, dudas al fin. Y es mejor cuando hay una duda preguntar, porque el que no tiene dudas se hace sospechoso de o no entendió nada o domina el tema. Así es de que yo creo que en el área espiritual siempre tenemos preguntas. Dice Efesios 2, capítulo 2, verso 2. Dice, vamos a leer el 1 para que entremos en el contexto. Efesios 2:1. Y Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, con minúscula, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un área entonces que de contaminación en el espíritu, que se hace un espíritu de desobediencia. Miren, hermanos, los espíritus son de Dios. Los espíritus Dios es el Padre de los espíritus, así dice en Hebreos. No se mueva usted, solo le voy a dar el texto y usted posteriormente ¿cómo se llama? Lo medita, o sea, lo analiza, lo estudia. Aquí yo pienso así. En el área de la medicina, los errores que el médico comete son como consecuencia que conoce parcialmente el campo a sanar. Por ejemplo, un médico cuando se presenta un caso de neumonía tiene que diagnosticar la causa fundamental de la neumonía, porque una es la neumonía por hongos, una es la neumonía viral, otra es la neumonía bacteriana y otra es la neumonía mixta. Y aún dentro de las neumonías hay una clasificación. Por ejemplo, la neumonía bacteriana es una neumonía que le llamamos neumonía de la comunidad. Pero hay que conocer cada caso y hacer el diagnóstico de acuerdo a la sintomatología, porque la sintomatología y los signos que uno encuentra, más los laboratorios, ahora los médicos se han vuelto eminentemente laboratoristas. Los laboratorios son los que dan el diagnóstico. Antes, en mi tiempo, no. Uno clínicamente conocía el cuadro por los signos y los síntomas. Uno pedía al laboratorio solo para confirmar, ¿verdad? Y el laboratorio confirmaba o ponía en duda. Entonces, en el área del área espiritual, perdone la comparación tan corriente, porque el cuerpo es perecedero, mientras que el espíritu es eterno. En el aspecto espiritual hay que conocer uno lo que está hablando, o por lo menos pedirle a Dios en su misericordia que uno no vaya a hablar algo que no está sustentado en la Escritura. Porque si yo hablo algo que no está sustentado en la Escritura, o lo que es más, hago una interpretación unilateral, antojadiza. Cuando digo unilateral, quiere decir que no estoy tomando en cuenta al Espíritu Santo, ni a Cristo, ni al Padre, sino que yo doy mi opinión. Esto puede ser una blasfema, puede ser una herejía, y esto se puede constituir en una doctrina hereje. Líbrenos Dios de una postura así. Por eso me gustó mucho que el hermano me preguntara sobre el pecado del Espíritu, porque él estaba como preocupado. Si hay pecados en el Espíritu Santo, Dios guarde. No, es pecado del Espíritu. Quiero que veamos entonces en el capítulo 12, no se mueva usted, en el verso 9, dice que Dios es el Padre de los Espíritus. Cuando nosotros estamos sujetos al Padre de los Espíritus, viviremos. El problema es que el enemigo, o sea,
Satanás, que Dios en su misericordia lo reprenda, puede meter información errónea, ¿ah? y el espíritu se plega a la información errónea. Acuérdense que el espíritu con minúsculas lo dio Dios. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo éramos alma y cuerpo. El alma suplía todas las funciones emocionales, afectivas, morales, intelectuales, todas las funciones, y el cuerpo es el que ejecuta las acciones. Cuando nosotros recibimos a Cristo, apareció en nosotros el Padre de los Espíritus, vivificando por su Espíritu Santo en nosotros el Espíritu. Cristo nos da vida cuando creemos. El Espíritu Santo nos vivifica espiritualmente. No sé si me expliqué. Cristo, estábamos muertos, Él nos dio vida. O sea, nos habilitó la experiencia de ya no estar muertos en la presencia de Dios, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Cristo nos dio vida cuando resucitó, pero el Espíritu Santo nos vivifica, así como cuando Cristo desciende al infierno y se hace en el holocausto, se hace ceniza, así el Espíritu Santo lo levanta de entre los muertos. Por eso dice el 8:12 de Romanos: y si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos habita en vosotros, Él vivificará. Y se amplía más nuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Porque cuando Cristo Jesús nos vivificó para que tuviéramos acciones de acuerdo a esa vida que Él nos dio, el Espíritu Santo es el que nos da vida. Y el Espíritu Santo usa la palabra para darnos vida en la vida espiritual. Entonces, el Padre de los Espíritus, cuando creímos, envió un Espíritu. Este lo vivificó el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Cristo en nosotros lo vivifica el Espíritu Santo. Estamos hablando de Espíritu con E minúscula. Ahora, el Espíritu Santo en nosotros habilita la posibilidad de que la palabra cobre vida en nuestras vidas. Y entonces el cuerpo se ve beneficiado. Porque entonces, imagínese, usted camina en la vida con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ante estas nueve representaciones espirituales, la relación con el resto de los seres humanos va a ser un estado perfecto, porque la mansedumbre no le permite a usted responder con agresividad, porque el dominio propio lo tiene sujeto a usted a responder de acuerdo a la Escritura, porque el dominio propio actúa el área de la psiquis, actúa el área de la mente, pero el dominio propio yo lo voy a alcanzar porque el Espíritu Santo trae a mi memoria textos bíblicos para yo presentarme delante de las circunstancias. De ahí el verso que dice, la blanda respuesta aplaca la ira. O sea, entonces esto da también sanidad al alma. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice que el yugo y la carga de estar uno dejándose llevar por la palabra que habilita el Espíritu Santo, que la vivifica, trae en nosotros paz. Muy bien. Entonces, hay pecados que el Espíritu que vivificó Dios se polariza. Miren, hermanos, Dios reprenda toda acción del diablo. Pero si usted no cree esto, recuérdese que a Luzbel era un querubín protector. Lo pusieron en el santo monte de Dios. O sea, era un personaje que tenía un lugar preponderante, de grande reconocimiento. Era tan importante que el día de su creación, su vestidura fue creada, dechado de hermosura, o sea, lleno de inteligencia, lleno de sabiduría. Pero ¿de dónde recibió contaminación? Que si ese espíritu de ese personaje que estaba en ese nivel recibe una contaminación que lo hizo rebelarse en contra de la autoridad del Alion, o sea, del Altísimo, el espíritu que hay en nosotros, tenemos que ser cuidadosos para que no se contamine con situaciones que a la postre pueden ser autodestructivas desde el punto de vista espiritual. Quiero que veamos otro texto. Veamos Primera de Corintios 2:12.
A mí me gustó mucho la pregunta del hermano, le voy a decir por qué. Porque quiere decir que está pendiente de lo que yo hablo, ¿verdad? Que tal vez él no oyó correctamente o interpretó mal, pero no importa. El asunto es de que él sacó a luz algo que me dijo, hermano, estoy preocupado por esto y esto, entonces yo, con la ayuda de Dios, ya le aclaré. También quiero agradecer a la hermana que cuando yo hablé de apoptosis, rápido sacó ahí un estudio sobre apoptosis. Yo se lo agradezco mucho, porque quiere decir que me está tomando en serio, que me está escuchando, ¿verdad? Digamos, después de una predicación, amén, pone un hermano. Ese amén no quiere decir nada. Ahora sí me dice, hermano, gloria a Dios por lo que usted dijo en tal área, creo que sí o creo que no. La cosa es que un simple amén no dice nada. Simplemente estoy de acuerdo, pero yo puedo estar de acuerdo y no entender lo que se dijo. Por eso, después de una predicación, cuando alguien hace una aportación, o fundamenta, sustenta el tema o plantea una duda, pero quiere decir que me escuchó, quiere decir que me oyó, quiere decir que me entendió, y eso es lo que yo agradezco. Entonces, el comentario de que amén fue de bendición no quiere decir nada. ¿Ah? Ahora usted me dice, fue de bendición, porque fíjese, hermano, que me aclaró a mí, porque yo pensaba que yo seguía muerto. Porque yo pensaba que el que vivificaba era Cristo. Ahora sé que la palabra es viva, pero el que la vivifica es el Espíritu Santo. Una explicación de lo que fue la bendición le hace entender al expositor, en este caso al pastor, que lo que habló fue entendido. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que aprender a manejarnos dentro del campo espiritual a la manera de la Escritura, no a la manera de mi conocimiento académico. Yo, va a perdonar, a veces pongo algunos ejemplos de carácter médico porque es el área secular en el que yo me muevo. De ahí Dios me sustenta para poner, de ahí me gano la vida, pues. Por eso yo cuando vi y estudié apoptosis, y son temas que uno ya no usa, pero Dios me trajo a memoria la apoptosis, porque hay células que vienen programadas para morirse. Fíjese, hermano, que la mano embrionaria es así, mire, está pegada por células. O sea, aquí en interdigital, o sea, entre mis dedos, la mano embrionaria viene pegada. Pero la apoptosis consiste en que las células que la pegan, en su código genético mitocondrial, ellas dicen, llegó la hora de morir para separarme. Y las células mueren aquí. Se fagocitan, se destruyen. Las células que tenían unido el dedo mueren aquí. Las células que tenían unidos mueren, se autodestruyen. Las células que estaban aquí se autodestruyen. Entonces ya la mano es funcional. Mientras están unidas y pegadas por las células o tejidos, no es funcional. Pero entienden las células que tienen pegados los dedos que llegó su tiempo de desaparecer, que llegó su tiempo de cancelar, o sea, el desarrollo embrionario ya les habló, que llegó el tiempo de la involución fisiológica, que llegó el tiempo de la proliferación de reemplazo. Entonces se van las células y a la mano queda así. Pero embriológicamente es así. Así creció embriológicamente. Pero cuando llegue el tiempo, las células se sueltan. Eso se llama apoptosis. Entonces yo lo asociaba con el hecho de que, lo digo porque a veces cosas académicas que uno aprendió para la profesión que uno desarrolla, tienen mucha relación con lo espiritual, con el alma. El alma, cuando se le llega una información de vida y el Espíritu Santo la habilita, el alma tiene que entender que hay posturas que tienen que morir dentro de nosotros. Pero leamos 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu, minúscula. Lo pusiste, Davis, en la pantalla. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Solo el Espíritu Santo sabe qué que Dios nos ha concedido. Solo Él. Y se lo notifica a nuestro espíritu por medio de la palabra que es Cristo mismo, que fue el que nos redimió. O sea, lo que Cristo en nosotros hizo. Yo quiero que veamos en Tito. Vamos a Tito. Vamos a leer Tito solo para ir. Miren, hermanos, va a perdonar, pero a mí me gusta, bueno, así como dicen en un país, ¿verdad? No sea que de tanto querer aclarar, oscurezca, ¿verdad? Espero que no vaya a ser lo que me está pasando a mí,
y que de tanto querer aclarar estoy oscureciendo. Mire, estamos en Tito. Vamos a ver unos versos que me llaman mucho la atención. Solo permítame. Aquí está. Tito capítulo 2, verso 14. Mire pues, cuando nos redimen de toda iniquidad, nos están sacando de un pensamiento erróneo, porque tal el pensamiento, tal es uno. Cuando yo tengo una conducta es porque tengo pensamientos erróneos. Leamos y si Dios permite lo explicamos. Dice el verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, dice, si Él nos saca de la iniquidad, mientras no nos saque de la iniquidad, no vamos a ser un pueblo celoso de buenas obras. Si mezclamos, cuando hablamos de iniquidad, estamos hablando de anencefalia, quiere decir no tener cabeza, no tener autoridad que nos dirija, que nos oriente, que nos rija, que nos diga qué hay que hacer. En este caso, nuestra autoridad se llama Jesucristo, que a su vez tiene la autoridad de Dios, que a su vez se constituye en autoridad de los cristianos, y entonces el Espíritu Santo no vulnera la autoridad de Cristo. Él lo que hace es desdoblar, interpretar, decodificar la palabra para que cobre vida en nosotros. Cuando la palabra cobra vida en nosotros, todas las posturas de iniquidad, todas las posturas pecaminosas entran en el área de la apoptosis, tienen que autodestruirse para dar paso a un pueblo celoso de buenas obras. El problema del pecado es que no deja que Dios haga en nosotros la obra para la cual fuimos diseñados. Pero cuando yo programo mi mente con la palabra y el Espíritu Santo le da vida, entonces se menciona, la apoptosis, o sea, las células pecaminosas, el conocimiento de pecado, el conocimiento errado, el conocimiento blasfemo, el conocimiento hereje, el conocimiento confuso, sale de mí, tiene que desaparecer, tiene que salir de mi vida, porque si no sale de mi vida, nunca seré funcional. Yo sé que algunos hermanos que estudian la palabra ya les vino a la mente estos textos. Vamos a Juan capítulo 12. Ya está, vengamos al verso 23. El verso 24, perdón. Mire pues estos textos. Son importantes. Por eso yo mencioné la palabra apoptosis, porque la información bíblica debe, por el Espíritu Santo y con la ayuda de Cristo, debe informarle a nuestras conductas que no son agradables para Dios, que tienen que morir. Mire el verso 24 del capítulo 12 de Juan. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere apoptosis, el grano de trigo tenía que morir. Por supuesto, entiendas, hermanos de la congregación, que no estoy acuñando un nuevo término teológico. No, estoy haciendo una asociación, una analogía, para que entendamos que la palabra tiene que matar en nosotros posturas que no le agradan a Dios. Pero yo decido. Llegó la hora de darle paso al engendramiento que Dios hizo en mí, para darle paso a la Escritura y tener la experiencia gloriosa de que el Espíritu Santo me oriente y me guíe. Mire pues, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si el grano de trigo muere, apoptosis, ya no puede seguir siendo grano, ya no puede seguir siendo una semilla, tiene que ser desintegrada, él tiene que autodesintegrarse, él tiene que permitir que los elementos externos, en el caso de la semilla, lo destruyan. El elemento externo que nos destruye es la palabra, y ni externo es, porque cuando nos recordamos de Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, hermanos, que Dios nos ayude, nos abre el entendimiento, ¿verdad?, para que lo que estamos hablando se constituya en nosotros
en un enorme peso de gloria. Vamos a ver el capítulo 30 de Deuteronomio, textos que hemos usado. Estamos acuñando espiritualmente el hecho de que tenemos que morir para vivificar en nosotros las acciones de buenas obras que Dios, por haber borrado la iniquidad y el pecado de nosotros, que Dios requiere que nosotros hagamos. Capítulo 30. Mire, la palabra no está fuera de nosotros. Veamos lo que dice el capítulo 30, verso 11. Porque esta palabra que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Hospital. No está en el cielo para que digas, no está en el cielo para que digas, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos la hará oír para que la cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos la traiga y nos la haga oír a fin de que la cumplamos. Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Por eso dice, mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si entendemos estos textos y morimos a las posturas, hermano, vamos a tener una experiencia de orden glorioso dentro de nosotros. De orden glorioso, de orden glorioso, de orden glorioso. Permítame, solo voy a buscar aquí algo importante. Pero dejémoslo ahí. Entonces, el que ama su vida, el que ama su vida no hace apoptosis, o sea, no da espacio a Dios. Ahora ya entendemos el término. Entendemos el término. Entendemos el término. El que ama su vida, la perderá. Pero el que entiende que hay áreas de su vida que tienen que morir, mire lo que dice. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Por supuesto que aborrecer quiere decir poner en su lugar, ¿verdad? Poner en su lugar. Porque el área de iniquidad, el área de concupiscencia siempre va a estar en nosotros. Siempre va a estar continuamente haciendo sugerencias. Siempre va a estar haciendo sugerencias. Entonces, yo diría que lo que conviene ahorita es entender nosotros en nuestra mente que para que el espíritu que está en nosotros no se contamine, porque no es espíritu del mundo, ni es espíritu de muerte, es espíritu de vida en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, si alguno me sirve, sígame. Pero servir a Dios quiere decir que yo hago morir voluntariamente en mi vida posturas. Yo creo que este verso 25, el capítulo 12 de Juan, tiene muy buena explicación. Nosotros, la palabra no está lejos, está dentro de nosotros. Pone el bien y el mal, la vida y la muerte. Yo decido. Es que platicando con una hermanita me decía, hermano, pero entonces yo siento como que hay dualidad en la postura, porque entiendo que el Espíritu Santo es el que hace la obra, pero usted dijo que uno lo tenía que hacer. Entonces yo le ponía este texto. O sea, mi voluntad natural es arrepentirme. Mi voluntad natural es convertirme. Cuando yo me arrepiento y empiezo a darle espacio a la Escritura, el Espíritu Santo, que la Escritura es Cristo mismo, el Espíritu Santo le va a ir vivificando esa palabra. Estoy mencionando el 3:19 de Hechos. Arrepiéntete, o sea, date cuenta cuál es tu condición, eso es a título personal. Me doy cuenta cuál es mi condición porque Dios requiere estas cosas de mí y esto no deja que Dios en mí haga la obra para la cual fui creado. Conviértete, quiere decir que convertirse es que yo voy después de la metanoia, o sea, del cambio de mente, mi mente ya entendió que hay cosas a las cuales de Dios le tengo que dar espacio. Esto se llama acto seguido conversión. De ahora en adelante el cambio de mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente para saber cuál es la voluntad buena y perfecta de Dios. Esta postura de ser renovado en el espíritu de la mente me va a convertir. Quiere decir que ahora en adelante yo voy a actuar como a Dios le agrada. Miren, hermanos, ser cristiano no es dejar de fumar,
dejar de chupar, dejar de drogarse, dejar de inmoral. No, no, no. Ser cristiano es dejar que el Espíritu Santo fluya a través de mí. No estoy hablando de testimonio. Fluye a través de mí y la personalidad que yo manifiesto sea una réplica genética espiritual de la palabra que es viva y eficaz para que el Espíritu Santo me ponga a vivir lo que Dios le agrada. Eso es lo que cuando hablamos nosotros de renovación del espíritu de la mente. Arrepiéntete, o sea, metanoia, cambia de mente. Eso te provoca conversión, incorporación al plan de Dios. Entonces tus pecados dejan de ser actuales, dejan de estar actuando, dejan de ser actuantes. ¿Por qué? Porque el cambio de mente ha provocado un cambio de conductas, entonces los pecados no se van a repetir más. Entonces sientes el refrigerio de Dios. ¿Ah? Eso, el refrigerio de Dios. Entonces Jesucristo, ¿ah? Jesucristo es enviado, ¿ah? Como un modo de vida continuo sobre nosotros. Hermanos, no quiero, ¿cómo se llama? Segunda de Corintios 11:4. No puedo dejar de hablar, ¿qué voy a hacer? Segunda de Corintios 11:4. Segunda de Corintios 11:4. Permítame, estoy equivocado. Así, Segunda de Corintios 11:4. Segunda de Corintios, por favor, David. 11:4. 11:4. Dice, Alba Patricia. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire pues, veamos el verso 3. Voy a repetir el verso 4 porque es importante que tengamos conocimiento de esto. Dice el verso 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Ah? O sea, hay un espíritu de incredulidad. La incredulidad hace hijos de desobediencia, porque el que tiene espíritu de incredulidad, acto seguido, tiene espíritu de desobediencia. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Verso 3 del capítulo 4 de 2 de Corintios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Por eso, hermanos, tal vez los ministros, los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, son tan reincidentes en estar continuamente remachando los mismos textos, porque cuando uno logra entender un texto, cuando uno logra manejar interiormente un texto, entonces eso cambia la mente. Ahora me va a dar una conducta diferente. Por eso en ningún lugar en la Biblia dice no chupe, no fume, no, etcétera, etcétera. Eso es porque como la palabra me limpia, me emblanquece, me purifica, entonces yo me refina, entonces yo voy a tener otra forma de conducta. Muy bien, yo creo que ya veamos 2 Timoteo 1:7, solo para. Yo creo que ya no vamos a poder ver absolutamente nada de lo que hablamos de 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, vuelvo a repetir, si aquel personaje del capítulo 14 de Isaías, si aquel personaje del capítulo 28 de Ezequiel, que es el mismo personaje, en su espíritu fue afectado, de tal manera que la afección que le provocaron fue lo que se llama rebelión. Él no adolecía de incredulidad. Él conocía quién lo había formado. Él sabía quién lo había delegado. Pero la contaminación fue en el orden espiritual.
porque dijo, me levantaré y lo pensó, me levantaré y pondré mi trono a la altura de Dios, hermano, del Elaión, del que lo había formado. ¿Quién le provocó a ese personaje tal contaminación? Entonces, tenemos que ser cuidadosos con nuestro espíritu. ¿Ah? Por eso es importante que nosotros la palabra la meditemos, que la escudriñemos, que cuando nosotros no entendemos algo, si estamos interesados en nuestro crecimiento espiritual, no entendemos algo, le preguntemos al pastor, hermano, usted dijo esto y yo creía que era así y ahora yo tengo una gran duda. Porque si nos quedamos con dudas, la duda provoca inestabilidad. Y la inestabilidad provoca murmuración. Y la murmuración levanta un destructor. Y el destructor bombardea de incredulidad al espíritu del hombre. No solo el alma se convierte entonces ahora en una batalla para provocarle, porque la metanoia es en el alma, o sea, la conversión es en el alma. Esas son acciones voluntarias, hermano, acciones voluntarias. El arrepentimiento y la conversión son acciones voluntarias. El perdón de pecados y que sean borrados es espiritual. El refrigerio es espiritual. Pero Dios deja que tu voluntad le demuestre al enemigo que has tomado decisiones a favor de Dios, porque has entendido. Estas decisiones no son románticas, ni emotivas, ni sentimentales, ni afectivas. No, esto es como consecuencia que yo he decidido seguir a Cristo, porque me agrada lo que Él plantea como forma de vida. Yo decido seguirlo. Ahora lo voy a conocer hasta donde Él me permita para convertirme, para que las actitudes de pecaminosidad o desagradables para Dios que antes yo cometía, no las cometa más. Entonces se llama, vuestros pecados son borrados. Hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos porque en Éfeso, cuando en Éfeso el primer amor decae, ¿qué espacio ocupa el espacio del amor de Dios en nosotros? O sea, en el espíritu nuestro está el amor de Dios en nosotros. Como consecuencia que el alma ha permitido, porque Dios no vulnera tu integridad almática. Dios no obliga, podría hacerlo, ¿verdad? Podría hacerlo. Por eso es peligroso los tiempos de dificultad y de adversidad, los tiempos de luto son peligrosos porque emotivamente, afectivamente, emocionalmente, sentimentalmente la gente está muy afectada. Entonces recibe a Cristo porque la situación emocional que está viviendo lo hace inclinarse por Dios. Pero solo pasa el luto inmediato y en el luto inmediato se empieza a agregar y en el luto tardío ya no está más. Y como abandona esa postura, entra en depresión emocional, entra en crisis de ansiedad. O sea, hermano, recibir a Cristo no es una cosa simple, no es una cosa sencilla. Requiere de coberturas espirituales, léase ancianos, léase diáconos, servidores, léase gente con ministerio que cuando alguien recibe a Cristo se encarga de estarlo instruyendo continuamente. Recibir a Cristo sentimentalmente no es malo, ni afectiva ni emocionalmente. No estoy diciendo que sea malo que a causa de una pérdida de un familiar uno recibe a Cristo, pero es más importante el acto seguido, que es comenzarle a provocar metanoia por la palabra. No quiere decir que mi congregación es mejor que Monte Jericín es mejor que Shaddai, que Monte Jericín es mejor que tal. No. Donde se predica palabra de Dios, hay metanoia. Donde se predica palabra de Dios y hay cambio de mente, hay segura conversión. Donde hay segura conversión, la gente deja de caminar en su conducta de pecaminosidad. Pero no agregue usted incredulidad, no agregue cobardía. El espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía. ¿Sí? No es de cobardía. Es de poder, es de amor y es de dominio propio. Miren, hermanos, esta palabra dominio propio
En griego se dice sofronismo. En la palabra dominio propio en griego se dice sofronismo. Es una forma que quiere decir pensar seguro. Quiere decir buen juicio. Dígame usted si no es pensar seguro y no es buen juicio apoyarse en la Escritura para vivir. La iglesia de Éfeso dejó su primer amor. Inicialmente ellos no toleraban la doctrina de los nicolaitas, que eran mezclas religiosas que daban mucho espacio a la idolatría, a las superficialidades. Éfeso no toleraba a los nicolaitas. Pero con haber dejado el primer amor, entró Esmirna en 10 tribulaciones. En 10 tribulaciones. Y estas 10 tribulaciones, hubo unos que salieron de ahí y comenzaron a aceptar la doctrina de los nicolaitas. En Pérgamo empezaron a aceptar la doctrina de los nicolaitas y se asociaron con el famoso profeta del capítulo 24 de Números. ¿Se recuerda cómo se llamaba? Balaam, gracias David. Balaam, el problema que tenía es que escuchaba a los que le venían a pedir favores para maldecir al pueblo de Dios. Él sabía que ese pueblo era de Dios. Desde el momento que le dijeron, él debió haber dicho, mire, lo siento, pero ese pueblo es bendecido de Dios. Y lo dijo, pero dijo, pero espere, me voy a consultar. Tanta fue su insistencia de consultar que le dijo Dios, andate con ellos, pues. O sea, muchas veces, y a esto lo asociamos con el yugo desigual de 2 Corintios capítulo 6, ¿se recuerda? Cuando uno escucha a alguien, uno debe de plantear su postura, uno debe de dar a conocer su espiritualidad, uno debe de dar a conocer, sí, soy cristiano, y esto es lo que yo planteo como verdades de Dios. Bueno, hermanos, yo creo que seguir hablando, como que vamos a entrar en redundancias. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no los hermanos que tengan dudas, así como hizo el hermano Roland, ¿verdad? Que me preguntó, hermano, yo quiero preguntarle porque me confundí por eso y esto, ¿verdad? Y me preguntó y yo le respondí con la Escritura. Hermanos, le di varios textos, medítelos, reflexiónelos, escudriñelos, platicamos, ¿verdad? Así es que si hay dudas, preguntemos. Ahora, si no hay dudas, dos cosas. O es usted sospechoso de que no entendió nada, o todo lo entendió. No deje usted que la palabra, que es Cristo mismo, que llega a sus oídos, se diluya. Porque le voy a notificar que no se diluya, se queda en el ambiente. La palabra es viva y eficaz, se queda en el ambiente. La palabra que entra a los hogares se queda en el ambiente, porque es palabra de vida, es palabra espíritu, es una palabra que separa el alma y el espíritu, que separa las coyunturas, que afecta a los tuétanos, que discierne los pensamientos, que conoce las intenciones del corazón. La palabra es viva y eficaz, fluye por todos los ambientes. Y usted es la casa de Dios, usted es la casa de Cristo, es la casa del Espíritu Santo, es la morada del Padre. Que en su infinita misericordia Dios nos permita que el día domingo nos podamos reunir nuevamente y podamos compartir con ustedes las verdades poderosas que nos convierten y nos ponen en el camino, en la verdad y en la vida que a Dios agrada. Que Dios le bendiga. Hermanos, quiero compartirles algo. El día martes de la semana entrante, hermana Ingrid y hermana Magali, que son encargadas del grupo de niños en la iglesia, van a tener una actividad aquí en el templo, solo ellas dos, para todos los niños. O sea, le voy a rogar, ellas van a estar dando la hora a la que va a ser la reunión,
van a hacer trabajos, creo que, no sé qué irán a hacer ellas, pero la idea es esta, que hemos estado dando palabras para los adultos, para los adultos, para los adultos, para los adultos, y hemos dejado a los niños no por un lado, pero sin tomarlos en cuenta. Así es que, como en la iglesia está el área de niños, de la escuelita de niños, las hermanas el día martes, aquí en el templo van a tener una actividad para todos los niños, o sea, para los 50 y pico de niños que hay dentro de la congregación. Ellas van a tener una actividad, van a estar informando por el chat de Herederas, por el chat de Monte Jericim, por el chat que seguramente tienen en la escuelita, por el chat de Monte Jericim, de Herederas, del Reino, el chat del Tejar, y no sé qué otro habrá ahí. La cosa es que yo les ruego a las hermanas que informen para que los niños estén pendientes y puedan ellos sentirse también tomados en cuenta en esta congregación Monte Jericim. Que Dios le bendiga, que la palabra que hoy compartimos le abra su entendimiento para que seamos convertidos y ya no nos ejercitemos más en las cosas que le agradan a Dios. Que una bendición de salud sobre todo, de prosperidad, de abundancia de provisión, pero sobre todo de interpretación de la palabra por el Espíritu Santo, aborde su alma por medio del Espíritu Santo para que la palabra sea entendida. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Nos reunimos hoy con cánticos de júbilo. Nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Haremos todo en honor a nuestro Dios.